96.5. 7:39. Víctor Gómez Casanova. Gracias y muy buenos días, Julio Martínez Pozo. Buenos días para ti, buenos días para todos los miembros del Sol de la Mañana y muy buenos días para todas las personas que nos hacen el honor de su sintonía todos los días a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva 106.5 FM para toda la zona metropolitana del Gran Santo Domingo, 92.1 FM para Santiago y toda la zona del Cibao, 94.7 FM para toda la zona sur y la zona este de nuestro país y 88.5 FM para la provincia de Samaná y parte de la provincia María Trinidad Sánchez, Nagua, en el nordeste de la República Dominicana. También muy buenos días para toda nuestra diáspora dominicana que nos sintoniza en el exterior a través de nuestra página de internet solfm.com. También muy buenos días para las personas que nos siguen por televisión. A partir de hoy, gracias al equipo de Eury Cabral, en Señales TV, en los canales 40 de Claro TV y el canal 40 de Telecable de Tricom. A partir de hoy, como decía Julio en sus inicios del programa, a las 7 de la mañana, pues a partir de hoy el Sol de la Mañana en televisión se sintoniza por el canal 40 de Señales TV, tanto en Claro TV como en Telecable de Tricom. Y buenos días también para las personas que nos escuchan a través de sus teléfonos celulares, que en cualquiera de las tiendas de aplicaciones de sus teléfonos celulares inteligentes ustedes pueden escuchar el Sol de la Mañana descargando la aplicación Sol FM o a través de TuneIn, y entonces ahí usted escucha siempre el Sol de la Mañana y está en sintonía con nosotros mientras realiza cualquier otra actividad de manera simultánea. Cuando son las 7:41 de la mañana, pues yo quiero invitarles a que reflexionemos un minuto y que iniciemos nuestro comentario con un minuto de reflexión y que reflexionemos hoy sobre el orgullo versus la arrogancia o la prepotencia. Ustedes saben que tenemos que sentirnos orgullosos y tenemos que tener una autoestima que se corresponda con el valor y con el sentimiento de amor que nos damos a nosotros mismos. Pero no podemos permitir que ese orgullo, que esa autoestima elevada nos lleve a ser atropellante, nos lleve a ser arrogante, prepotente, soberbio. Entonces usted tiene que saber moderar, equilibrar lo que es el orgullo que usted siente como persona y ante una situación X en la que usted esté orgullosamente expresando su sentir, versus no ser apabullante, arrogante, prepotente, soberbio hacia otro individuo, hacia otro ser humano. El orgullo es importante, la autoestima es importante, pero sin que llegue a un nivel de usted avasallar y no tener la humildad de poder reconocer también que otra persona quizás no tiene la autoestima que usted tiene, la fuerza de carácter que usted tiene, no siente por sí mismo el orgullo que usted siente, y entonces ahí no podemos permitir que una cosa se lleve de paro a la otra. Esa es una reflexión a la que les invito en el día de hoy, miércoles 9 de diciembre del año 2015. Señores, dos temas quiero compartir con ustedes en mi comentario del día de hoy. El primero tiene que ver con un giro que ha tomado la política en España, en la madre patria. Ustedes saben que es importante analizar, y a mí en lo personal me gusta mucho darle seguimiento al comportamiento de la política en otros países, sobre todo en países de América Latina, de Estados Unidos, de España, o que tengan una vinculación directa o importante con la República Dominicana. En el caso de España, España se ha convertido en los últimos años en uno de los principales socios comerciales de mayor influencia en el mercado inmobiliario, turístico y de otras índoles en la economía de la República Dominicana. España también tiene un peso social, histórico y cultural en la familia dominicana de mucha incidencia, pero además de eso, la comunidad dominicana más numerosa y más importante en el exterior después de Nueva York es la comunidad dominicana en España.
Entonces, los dominicanos tenemos un vínculo, tenemos una relación con España que es importante también analizarla desde el punto de vista político y conocer lo que está pasando. España ha tenido un fenómeno de hace un año y medio, digamos de los últimos 12 a 18 meses para acá, que ha generado mucha controversia y que ha generado mucha atención de todas partes del mundo, que es el movimiento Podemos, encabezado por el diputado Pablo Iglesias. Y todas las encuestas marcaban a Pablo Iglesias y a Podemos como un fenómeno de popularidad y como el candidato a vencer en las próximas elecciones del 20 de diciembre. Donde se daba por un hecho que Podemos y Pablo Iglesias iba a arrasar con todo. Y de hecho en las elecciones de algunas ciudades, alcaldías y autonomías de las elecciones pasadas, Podemos también salió muy bien en términos de resultados electorales. Pero ¿qué resulta? Que Podemos ha entrado en una pendiente enjabonada, en una debacle electoral, fruto de distintas situaciones que es importante que analicemos. Primero, el financiamiento, el apoyo ya descubierto públicamente a Podemos y a Pablo Iglesias de parte del chavismo, del gobierno de Chávez y del gobierno de Maduro y de sectores vinculados con el Partido Socialista de Venezuela. Pero segundo y más determinante para la caída en las simpatías de Pablo Iglesias y de Podemos en España está el tema de su íntima vinculación con el primer ministro de Grecia, un hombre joven también que tenía un perfil muy parecido a Pablo Iglesias, que tan pronto ganó las elecciones Pablo Iglesias y la directiva de Podemos se trasladó a Atenas a felicitarlo y a compartir con él su triunfo, y pocas semanas después Tsipras, como se llama el primer ministro de Grecia, después de la crisis con Papandreou y la situación económica de Grecia, se ha visto en una situación que ningún país quisiera verse, y eso ha afectado grandemente la imagen de Pablo Iglesias y de Podemos, porque dicen, ay, pero espérate, el modelo económico que quieren traernos Pablo Iglesias y Podemos es el mismo de Alexis Tsipras en Grecia. Ay, no, así no me ayude así, y entonces eso le ha generado una baja en la intención del voto. Pero a eso súmele la salida de Alberto Rivera y del movimiento Ciudadanos, que es un modelo y un perfil similar al de Pablo Iglesias y al de Podemos, y entonces han dividido el voto o la simpatía de esa juventud que quiere un outsider, que quiere un político no tradicional para ser el próximo jefe de gobierno, el nuevo presidente de España. Entonces, ante esa situación, el PSOE se renueva ante el electorado español y presenta a Pedro Sánchez Castejón, un joven también de muchas condiciones, bien preparado, un hombre joven, carismático, como su nuevo secretario general y como su candidato a la presidencia del gobierno. Entonces, el PSOE y el PP, que son los dos partidos tradicionales que han gobernado España desde la caída de Franco hasta la fecha, se vieron amenazados, ambos partidos, que son los partidos tradicionales, por Podemos y Ciudadanos, y entonces al dividirse la intención de voto, mermó las simpatías de Podemos y mermó las simpatías de Ciudadanos, y entonces ahora han entrado a la pelea el PP, el Partido Popular de Rajoy, y el PSOE de Pedro Sánchez. Entonces, el gobierno que viene en España, en las elecciones que habrán de celebrarse dentro de una semana, es un gobierno de coalición. No hay forma que ninguno de los 4 partidos políticos que están compitiendo por las elecciones, ni el PP con Rajoy, que está puntero en las encuestas pero seguido muy de cerca por el PSOE, ni el PSOE de Pedro Sánchez, ni Ciudadanos de Alberto Rivera, ni Podemos de Pablo Iglesias van a ganar las elecciones por sí solos. Entonces, como es un modelo parlamentario, el modelo político de España, el próximo presidente del gobierno español será aquel que pueda concitar el mayor apoyo, el mayor número de diputados en el Parlamento español para elegir al presidente del gobierno. ¿Qué va a pasar? A mi juicio, Rajoy es el que está puntero hoy en las encuestas, pero por un margen muy corto. Si Pedro Sánchez y el PSOE
quedan a menos de 5 puntos del PP, yo estoy convencido de que Ciudadanos, que sería el partido que quedaría en tercer lugar, preferiría un apoyo a Pedro Sánchez y al PSOE para compartir el gobierno, poner una serie de condiciones, asumir un liderazgo más definitorio dentro del Parlamento español y entonces irse a una coalición de gobierno con Pedro Sánchez y el PSOE. Porque Podemos y Pablo Iglesias luce, aunque parezca una contradicción, más cercano a Rajoy y al PP que al PSOE, pero Alberto Rivera y Pedro Sánchez Castejón del PSOE lucen también con mayores coincidencias. Entonces, el nuevo gobierno, el nuevo presidente, aún si gana Rajoy también para reelegirse, aún si ganase también el PP para quedarse en el poder, el nuevo gobierno de España tiene que ser sobre la base de una coalición. Y ese es el modelo que está imperando en los demás países con las elecciones, donde no es un partido político el único que gana las elecciones, ni un solo candidato, sino que se hacen coaliciones de gobierno, como está ocurriendo también aquí en la República Dominicana. Por último, el segundo tema muy breve con respecto a lo que fue la carta de los obispos ayer, la carta episcopal, a propósito de celebrarse hoy el Día de la Corrupción. Quiero fortalecer un detalle que Julio tocó sobre lo que tiene que ver con la historia, y el propio comunicado de los obispos lo señala. Pero miren, la corrupción en la República Dominicana es un mal endémico, es un problema de educación, es un problema de cultura, tal y como señalan los obispos. Pero la responsabilidad de parte de los gobiernos que hemos tenido es que siempre han utilizado el tema de la corrupción con interés político. Cuando un presidente ha sometido, o cuando un gobierno ha sometido un caso de corrupción a la justicia, siempre lo hace con un trasfondo político. No hay una voluntad, no hay una política seria de enfrentamiento a la corrupción. Pero viceversa, cuando la oposición habla de corrupción, lo hace también con un trasfondo político de debilitar en términos electorales la opción oficialista, o en este caso reeleccionista. ¿Por qué? Porque aquí solamente se habla de corrupción cuando estamos en medio de campañas electorales. Aquí no se habla de corrupción ni de someter a la justicia a ningún funcionario corrupto, al menos que no sea dentro de un esquema de estrategia electoral o con fines políticos. Cuando se llevó a la justicia el expediente del expresidente Salvador Jorge Blanco, el expresidente Balaguer lo hacía con el objetivo de eliminar políticamente un adversario. Cuando el presidente Hipólito Mejía sometió a la acción de la justicia a los exfuncionarios del gobierno de Leonel Fernández 96-2000, lo hizo para debilitar una estructura política de su adversario de ese entonces. Cuando el presidente Danilo Medina y el procurador Francisco Domínguez Brito sometieron también el caso de Félix Bautista, la población lo interpretó, aún no fuese así, como un pulso para definir la situación interna de la candidatura presidencial y el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, la sociedad dominicana tiene que entender que los políticos han politizado el tema de la corrupción. Aquí no hay un solo caso de un solo funcionario que haya sido sometido a la acción de la justicia por un acto de corrupción, que haya sido condenado y que haya cumplido una sentencia por un caso de corrupción, porque todo se maneja desde el punto de vista mediático, se somete a la justicia y se diluye
la discusión judicial se diluye conforme los intereses políticos del momento con el manejo mediático de esos casos. Para que aquí se enfrente la corrupción, debe existir una política seria que vaya más tendente a cambiar la cultura y la educación y la práctica que ha hecho ley de la corrupción, que en someter casos con fines puramente políticos y, peor aún, en circunstancias puramente electorales en medio de campañas electorales. Cambio y fuera, Mauricio.